El silencio dentro de la jaula dorada era más ensordecedor que un disparo. Un segundo. Dante Moretti, el hombre que era dueño de la mitad de Chicago y no le temía a nadie, se reía, elevándose sobre la pequeña camarera que se había atrevido a derramar una gota de whisky sobre su traje de bronce. Al segundo siguiente, el aire abandonó la habitación. Hubo un movimiento borroso, un repugnante crujido de huesos al golpear el suelo, y el amanecer de la familia Moretti estaba de espaldas, mirando las luces del techo, jadeando en busca de aire. La camarera se colocó sobre él, alisándose el delantal, con los ojos más fríos que el hielo de su vaso. «Te lo advertí», susurró. Y ese fue el momento en que Dante lo supo. La casa acababa de comenzar. La sección VIP de la jaula dorada olía a dinero antiguo, cuero caro y miedo. Era sábado por la noche en el centro de Chicago, y el club estaba repleto de la élite de la ciudad, políticos corruptos, gestores de fondos de cobertura y los depredadores que se alimentaban de ellos. Sienna Blake se ajustó el cuello de su uniforme, manteniendo la cabeza gacha mientras equilibraba una bandeja con vasos de cristal. Odiaba esa parte de su trabajo. La clientela de alto nivel no daba mejores propinas. Simplemente exigían más de tu alma. Tenía 24 años, el pelo oscuro recogido en un moño severo y un comportamiento que normalmente gritaba invisible. Esa era la clave. En su trabajo, o al menos en su antiguo trabajo, la invisibilidad te mantenía con vida. Más whisky ahora. La voz era grave, ronca, y con un tono de arrogancia que solo podía provenir de una vida en la que nunca le habían dicho que no. Sienna no necesitaba levantar la vista para saber quién era. Dante Moretti, el capo DP, el hombre al que el FBI llevaba una década intentando atrapar. Estaba sentado en la mesa central como un rey en su trono, flanqueado por 4 guardaespaldas que parecían haber desayunado cemento. Sienna se movió con eficiencia, deslizándose entre la multitud. Colocó la botella nueva de Macallan 25 sobre la mesa baja de mármol. «Su whisky, señor Moretti». Dante no la miró. Estaba ocupado encendiendo un cigarro. La llama iluminaba los ángulos marcados de su rostro, los pómulos altos, una cicatriz que le atravesaba la ceja izquierda y unos ojos del color del café expreso quemado. Era innegablemente guapo, de una forma que hizo saltar las alarmas en el cerebro de Sienna. «Eres nueva», dijo Dante, con el humo saliendo de sus labios. Aún no la había mirado. «Sí, señor, 2 semanas», respondió Sienna, con voz firme. Cogió los vasos vacíos para limpiar la mesa. «Déjalas», ordenó Dante, volviendo por fin su mirada hacia ella. Se sintió como un peso que le oprimía el pecho. La escrutó, no con lujuria, sino con la mirada diseccionadora de un depredador que evalúa a su presa. «¿Cómo te llamas?» «Sienna». «Sienna», repitió, saboreando la palabra. «Tienes manos firmes, Sienna. La mayoría de la gente tiembla cuando me sirve». «Solo hago mi trabajo, señor». Dante sonrió con crueldad, torciendo los labios. Extendió la mano y le agarró la muñeca. Su agarre era de hierro. El guardaespaldas se tensó, sintiendo el cambio en el ambiente. «No eres solo una camarera, ¿verdad? Caminas demasiado silenciosamente. Compruebas las salidas cada vez que entras en la habitación». El corazón de Sienna latía con fuerza contra sus costillas, pero su rostro seguía siendo una máscara de confusión. «No sé a qué te refieres. Por favor, suéltame». «Creo que sí lo sabes», dijo Dante, bajando la voz hasta convertirla en un susurro peligroso. «Creo que estás ocultando algo, y odio los secretos». Le tiró del brazo, haciéndola perder el equilibrio. La bandeja que llevaba en la otra mano se volcó. Fue que un error de novata provocado por su agresividad. El pesado vaso de cristal se deslizó y se estrelló contra la mesa, rompiéndose en 1000 pedazos. El líquido ámbar salpicó la solapa de su traje de $3000. La música del club pareció detenerse. Las conversaciones en la sección VIP se acallaron al instante. Todas las miradas se dirigieron hacia la mesa. Dante miró la mancha y luego volvió a mirar a Sienna. Su expresión era indescifrable, lo que era peor que la ira. Lentamente, le soltó la muñeca y se puso de pie. Era alto, medía más de 1,80 metros y se alzaba imponente sobre ella. «Pequeña tonta y torpe», gruñó uno de los guardaespaldas, un bruto llamado Luca, dando un paso adelante. Dante levantó una mano para detenerlo. «No, Luca, no ha sido su intención». Dio un paso hacia Sienna, invadiendo su espacio personal. «¿Verdad, Sienna? Fue un accidente».
dijo ella, bajando una octava el tono de voz. Su actitud sumisa de camarera se estaba desvaneciendo. Podía sentir la adrenalina inundando su sistema, despertando sus viejos instintos. Distancia, palanca, puntos de impacto. ¡Un accidente!, se burló Dante. Extendió la mano y le colocó un mechón de pelo suelto detrás de la oreja. Sus dedos estaban calientes contra su piel. ¿Sabes? En mi mundo, los accidentes tienen consecuencias. Has arruinado mi traje. ¿Cómo piensas pagarlo? El sueldo de una camarera no da ni para un botón de esta chaqueta. Lo llevaré a la tintorería, dijo Siena con voz tensa. Dante se rió, un sonido oscuro y profundo que resonó en la silenciosa zona VIP. ¿A la tintorería? ¿Crees que se trata de la colada? Se inclinó hacia ella con la cara a pocos centímetros de la suya. Me has faltado al respeto en mi propia casa. ¿Crees que por ser mujer te voy a perdonar? ¿Crees que eres dura porque puedes sostener mi mirada? Le agarró la barbilla, obligándola a mirarle a los ojos. Demuéstralo, demuestra tu valía, el aire que respiras ahora mismo. Ruega por mi perdón y tal vez no te eche por la puerta trasera. Siena le miró fijamente. El calor de su mano en su cara era exasperante. Vio la diversión en sus ojos. Estaba jugando con ella. Quería quebrantar su espíritu solo para ver cómo se desmoronaba. Algo dentro de Siena se rompió. La imagen cuidadosamente construida de la tímida camarera se evaporó. «Quítame las manos de encima», dijo con claridad. La multitud contuvo el aliento. Luca se quedó boquiabierto. Dante abrió ligeramente los ojos y una chispa de auténtica sorpresa sustituyó a la diversión. «Disculpa», dijo Dante desafiante, apretándole más fuerte la barbilla. «Creo que no te he oído bien». «Lo he dicho», repitió Siena, con voz fría como el acero. «Quítame la mano de encima o te la rompo». Dante Moretti se echó a reír. Era una risa de auténtica incredulidad. Miró a sus hombres, señalando a Siena como si fuera un animal de circo. «¿Habéis oído eso?», preguntó Dante a los presentes. «Va a romperme la mano». Volvió a mirarla, su sonrisa desapareció y fue sustituida por una mirada de pura amenaza. «Pues hazlo, inténtalo». No creía que ella fuera a hacerlo. Pensaba que era intocable. Era el lobo de Chicago. Nadie tocaba a Dante Moretti. Siena no dudó. Con un movimiento fluido, levantó la mano izquierda y la colocó sobre la muñeca de Dante, que le sujetaba la barbilla. Al mismo tiempo, se adentró en su espacio, empujando su cadera hacia su centro de gravedad. Era una clásica redirección de Krav Maga, pero ejecutada con la velocidad de una víbora. Le torció la muñeca hacia afuera, bloqueando la articulación contra el rango natural de movimiento. Los ojos de Dante se abrieron de par en par cuando un dolor agudo y cegador le recorrió el brazo. Antes de que pudiera siquiera procesar el dolor, Siena giró. Utilizó su propio impulso en su contra, barriendo su pierna mientras le torcía la muñeca hacia abajo. ¡Crack! No fue una fractura, sino el sonido del cartílago rompiéndose bajo una presión extrema. Dante, el hombre que aterrorizaba a la ciudad, salió volando. Sus caros zapatos italianos se separaron del suelo. Se estrelló contra el suelo de madera con un golpe sordo que sacudió las mesas cercanas. Siena no se detuvo ahí. Le puso una rodilla en el pecho, dejándolo sin aliento, y le presionó la garganta con el antebrazo, inmovilizándolo en el suelo. Toda la secuencia había durado menos de 3 segundos. Durante un instante, el mundo se detuvo. Dante la miró, jadeando, con los ojos fijos en los de ella. Ya no estaba mirando a una camarera. Estaba mirando a una soldado. «Te lo he pedido amablemente», siseó Siena, con la cara a pocos centímetros de la de él. «No me toques, jefe», gritó Luca, rompiendo el hechizo. Siena percibió el movimiento antes de oírlo. Se apartó de Dante justo cuando la pesada bota de Luca pisoteaba el lugar donde había estado su cabeza. Se puso en pie de un salto, creando distancia, con las manos levantadas en una postura defensiva de combate. Dante tosió, agarrándose la garganta y rodando sobre su costado. «Espera», dijo con voz ronca, pero sus hombres ya se habían puesto en movimiento. 3 de ellos se abalanzaron sobre ella. Siena no huyó. Agarró una pesada botella de champán de la mesa más cercana. Cuando el primer guardia, un hombre que pesaba el doble que ella, se abalanzó sobre ella, esquivó su torpe gancho y le rompió la botella en la cabeza. El cristal estalló. Él cayó como un saco de cemento. El segundo guardia dudó, sorprendido por la violencia. Esa vacilación le costó cara. Siena le dio una patada en la rótula
y un crujido repugnante resonó en la sala, seguido de un golpe con la palma de la mano en la nariz que lo hizo tambalearse hacia atrás, salpicando sangre. Luca, el más grande de ellos, sacó una navaja, cuyo brillo plateado reflejó las luces estroboscópicas. «¡Basta!», rugió Dante. Se puso en pie con dificultad, frotándose la garganta magullada con una mano y sujetándose la muñeca dolorida con la otra. Tenía el traje arruinado, el pelo revuelto, y parecía absolutamente asesino. Luca se quedó paralizado, con la navaja suspendida en el aire. «Ella te ha agredido, jefe. Voy a destriparla». «Te he dicho que te detengas», rugió Dante. La orden resonó como un latigazo. Luca bajó el cuchillo y retrocedió a regañadientes. La sección VIP estaba en silencio sepulcral. Los invitados se encogían en sus reservados, aterrorizados por presenciar una ejecución mafiosa. Dante caminó lentamente hacia Siena. Se detuvo a 1,5 metros de distancia, respirando con dificultad. Miró a sus hombres caídos y luego volvió a mirarla a ella. La ira en sus ojos competía con otra cosa. Curiosidad. ¿Respeto? No, era algo más oscuro que eso. Era obsesión. «¿Quién te ha enviado?», exigió Dante, con voz baja y peligrosa. «¿Los rusos? ¿El cártel? ¿Quién eres?». Siena se enderezó el delantal, aunque el gesto era absurdo dado el caos que les rodeaba. «Nadie me ha enviado. Necesitaba un trabajo. ¿Una camarera que lucha como un agente del Mossad?». Dante se acercó, ignorando la mirada de advertencia que ella le lanzó. «¿Esperas que me lo crea?». «No me importa lo que creas», dijo Siena. «Renuncio». Dio media vuelta y empezó a caminar hacia la salida. «Si sales por esa puerta», gritó Dante, con voz resonante, «eres una mujer muerta. Crees que puedes humillarme y marcharte sin más, pero te encontraré, Siena. No hay ningún lugar en la tierra donde puedas esconderte de mí». Siena se detuvo ante la cuerda de terciopelo. Miró hacia atrás por encima del hombro. Su expresión era cansada, casi triste. «Puedes intentarlo, Dante, pero ten cuidado. La próxima vez que vengas a por mí, no me detendré en tu muñeca». Desapareció entre la multitud de la pista de baile principal. Dante se quedó allí, mirando el espacio vacío donde ella había estado. Su muñeca le latía con un dolor sordo y rítmico. Se llevó la mano a la cara y olió el leve rastro de su perfume, vainila y algo metálico, como aceite de armas. Luca se acercó a él mirando hacia la puerta. «Iré a buscar a los chicos. La sacaremos del pavimento de fuera». «No», dijo Dante. Una lenta y aterradora sonrisa se extendió por su rostro. Se ajustó la chaqueta y se limpió una mancha de sangre de la solapa. «Déjala ir». «Jefe». Luca parecía confundido. «Ha faltado al respeto a la familia. Te ha tirado al suelo». «Así es», murmuró Dante. «Y es lo primero interesante que me ha pasado en 5 años». Se volvió hacia Luca, con los ojos ardiendo con un fuego frío. «Averigua quién es realmente. Pone esta ciudad patas arriba. No la quiero muerta, Luca. Quiero que me la traigan viva». «Viva», confirmó Dante. «Quiero ser yo quien la doblegue». La ciudad de Chicago era una red de acero y sombras, y Dante Moretti era dueño de cada centímetro de ella. O eso creía. 2 horas después del incidente en la Jaula Dorada, Dante estaba sentado en su oficina en lo alto de la Torre Moretti. La habitación era una fortaleza de cristal con vistas al brillante horizonte. Tenía la muñeca vendada con un vendaje compresivo, un doloroso recordatorio de la mujer que había desaparecido en la noche. «Dime que tienes algo», gruñó Dante, sin apartar la vista de la ventana. Nero, el jefe de inteligencia de Dante, estaba sentado ante un enorme escritorio de caoba, con los dedos volando sobre el teclado de un ordenador portátil. Nero era un hombre que vivía en las sombras digitales, un antiguo contratista de la NSA que se había dado cuenta de que el crimen organizado pagaba mejor y hacía menos preguntas. «No tiene sentido, jefe», murmuró Nero, secándose el sudor de la frente. «He aplicado el reconocimiento facial a las imágenes de seguridad del club. La he cotejado con todas las bases de datos que tenemos, la de MV, la Policía Estatal, las listas de vigilancia del FBI, incluso la Interpol. Y no existe», dijo Nero, girando la pantalla del portátil. «El nombre de Siena Blake es un fantasma. El número de la seguridad social que le dio al gerente del club pertenece a una mujer que murió en un accidente de coche en Ohio hace 4 años. Su dirección es un buzón en una lavandería de Wicker Park. No tiene historial crediticio, ni huella digital, nada.
Dante se giró. Su interés se agudizó hasta convertirse en algo afilado, un profesional. Uno de alto nivel, coincidió Nero. Por su forma de moverse, no era una clase de defensa personal. Era de grado militar, fuerzas especiales o inteligencia. Y por la forma en que borró su salida, las cámaras del exterior del club dejaron de funcionar durante exactamente 3 minutos justo después de que ella se marchara. Las bloqueó. Dante se acercó al escritorio y se quedó mirando la imagen congelada de Siena, captada por la cámara interior del club. En la imagen granulada, sus ojos estaban concentrados, depredadores. Parecía menos una camarera y más un soldado tras las líneas enemigas. No solo se esconde de mí, se dio cuenta Dante en voz alta. Se esconde de alguien más importante. Si es tan buena, ya se habrá ido, dijo Nero. Probablemente tenga un coche de alquiler y una segunda identidad preparados. A estas alturas podría estar a medio camino de Canadá. No, dijo Dante, sacudiendo la cabeza. No está huyendo. Lo vi en sus ojos. Tiene una misión. Trabajaba en la jaula dorada por una razón. ¿Quién más estaba en la sección VIP esta noche? Nero pulsó unas teclas. El senador Hawkins, el director ejecutivo de Arion Tech y Viktor Bulov. La temperatura de la habitación bajó 10 grados Celsius. Viktor Bulov era el jefe de la Bratva, la organización criminal rusa que llevaba meses invadiendo el territorio de Moretti. Existía una tregua entre ellos, pero era tan frágil como el cristal. Ella estaba observando a Fulov, susurró Dante. No estaba sirviendo bebidas. Estaba haciendo reconocimiento. Dante agarró su chaqueta. El dolor en su muñeca quedó olvidado, reemplazado por la emoción de la caza. Rastrea los movimientos de Bulov. Si ella lo está cazando, ahí es donde la encontraremos. Jefe, si está atacando a Bulov, eso es una guerra, advirtió Nero. Si intervenimos, no me importa la guerra, dijo Dante, revisando el cargador de su pistola personalizada calibre 45. Quiero a esa mujer. Nadie me humilla y se sale con la suya. Nadie. Siena, como se la conocía actualmente, no estaba huyendo a Canadá. En ese momento estaba agachada en una escalera de incendios oxidada a 4 pisos por encima de un callejón en el distrito de Meatpacking. El viento frío le azotaba la cara, pero ella no se inmutó. Se había quitado el uniforme de camarera y se había puesto ropa táctica, pantalones cargo negros, botas y una chaqueta gruesa con capucha. En la mano llevaba una Sigur P226 con silenciador. Dante Moretti había sido una variable que no había calculado. Su arrogancia la había obligado a actuar, delatando su tapadera. Se maldijo a sí misma por haber perdido los nervios. Romperle la muñeca a Dawn le había sentado bien, sin duda, pero había sido un error profesional. Ahora la mafia italiana la buscaba y su objetivo principal seguía en libertad. Su auricular crepitó. El objetivo se está moviendo. 2 todoterrenos en dirección sur por Racine. Entendido, susurró Siena. No tenía equipo. La voz en su oído era un algoritmo de escáner policial pregrabado que había pirateado. Estaba sola. Llevaba sola desde que la agencia la había quemado. Se deslizó por la escalera y aterrizó silenciosamente en el pavimento. Su objetivo era Viktor Bulov, el expediente que necesitaba, el que demostraría su inocencia y sacaría a la luz la corrupción de su antigua unidad. Estaba en poder de Bulov. Esa noche se reuniría con un comprador para vender el disco duro encriptado. Tenía que interceptarlo antes de la venta. Siena corrió por el callejón, atravesando una valla metálica que había cortado horas antes. Salió a una calle lateral justo cuando 2 escalades negros pasaban rugiendo. Corrió hacia una motocicleta aparcada, una Ducati anónima que había robado 2 días antes, y la puso en marcha. Arrancó, manteniendo la distancia, siguiendo las luces traseras. La llevaron a un astillero abandonado junto al río. Era un lugar clásico para una entrega, aislado, sin cámaras, perfecto para un asesinato. Siena abandonó la moto y se acercó a pie, utilizando los contenedores de transporte como cobertura. Vio a los rusos estableciendo un perímetro. Bulov estaba allí, un hombre corpulento con un abrigo de piel, sosteniendo un maletín plateado. Comprobó sus ángulos. 6 enemigos. Podría eliminar a 3 antes de que la localizaran. Era arriesgado. Levantó su arma, apuntando al guardia más cercano a Bulov. Apretó el gatillo. Clic. Siena se quedó paralizada. Su arma no había fallado. La corredera estaba bloqueada.
Alguien la había manipulado. Imposible. La revisaba constantemente. Entonces sintió el frío acero de un cañón contra su nuca. «¡Tírala!», dijo una voz. No era ruso, era italiano. Siena bajó lentamente el arma al suelo. Levantó las manos. «Date la vuelta lentamente». Se giró. Allí estaba Dante Moretti, impecablemente vestido a pesar de lo tarde que era. Detrás de él había 6 de sus hombres, con las armas en alto. «Hola, Siena», dijo Dante con una sonrisa burlona en los labios. «Te dije que te encontraría. ¿Has seguido a Bulov?», se dio cuenta ella con la mente a toda velocidad. «Sabías que estaría aquí». «Yo sabía que eras demasiado inteligente para huir», corrigió Dante, «y demasiado enfadada para rendirte». Antes de que pudiera responder, un foco de la grúa del astillero los cegó. «¡Qué conmovedor!», resonó una voz atronadora desde el centro del astillero. Víctor Volkov estaba de pie sobre un cajón, rodeado por otros 10 hombres que habían salido de las sombras. Llevaban rifles de asalto. «El príncipe italiano y la pequeña espía», se rió Bulov. «Debería darte las gracias, Moretti. Me la has traído directamente a mí». Dante entrecerró los ojos. Miró a Siena y luego a Volkov. Se dio cuenta al instante de que ambos estaban en una trampa mortal. Los rusos les habían tendido una trampa. «¿Sabías esto?», le espetó Dante. «Si lo supiera, ¿estaría aquí sin munición?», espetó Siena. «¡Matad a los dos!», ordenó Bulov. El aire estalló. Las balas rebotaron en el contenedor de transporte junto a la cabeza de Dante. Se lanzó hacia adelante y derribó a Siena al suelo justo cuando una lluvia de disparos destrozaba el espacio donde ella había estado. «Poneos a cubierto», gritó Dante a sus hombres. Era un caos. Los italianos respondieron al fuego, con pistolas que crepitaban contra el rugido automático de los AK-47 rusos. Dante y Siena rodaron detrás de una pila de vigas de acero. Estaban atrapados. «¡Has arruinado mi operación!», gritó Siena por encima del fuego cruzado, buscando su cuchillo de repuesto en la bota. «Te he salvado la vida», le gritó Dante, disparando 2 tiros por encima de la barricada. Se agachó mientras les llovían trozos de hormigón. «De nada, por cierto. Lo tenía bajo control. Tenías un arma atascada y ganas de morir». Dante la miró, con los ojos enloquecidos por la adrenalina. «¿Puedes luchar?». Siena lo miró. La animosidad seguía ahí, pero la supervivencia era lo primero. «Dame un arma». Dante dudó una fracción de segundo. Luego sacó una Glock 19 de repuesto de su cinturón y se la entregó. «No me hagas arrepentirme de esto». Siena comprobó la recámara. «Cúbreme. Voy a la izquierda. La izquierda es un suicidio». Dante discutió. «La izquierda es el flanco», corrigió ella. «Manténlos ocupados». Sin esperar permiso, salió corriendo. Se movía como un fantasma, agachada y rápida. Dante apretó los dientes y se puso de pie, disparando a ciegas a los rusos para llamar su atención. «¡Por aquí, bastardos feos!», gritó Dante. Los rusos centraron su fuego en él. Eso le dio a Siena los 3 segundos que necesitaba. Se deslizó bajo el chasis de un camión y apareció en el lado ciego de la formación de Volkov. No dudó. Doble disparo. 2 pistoleros rusos cayeron antes de darse cuenta de que ella estaba allí. La dinámica de la lucha cambió al instante. Los rusos entraron en pánico, con su flanco expuesto. Los hombres de Dante aprovecharon la ventaja y avanzaron. Falk se dio cuenta de que la marea había cambiado. Agarró el maletín y corrió hacia un barco que esperaba en el muelle. «¡Está huyendo!», gritó Siena, corriendo tras él. Dante estaba justo detrás de ella. Llegaron al muelle justo cuando el motor del barco rugía al arrancar. Falk se alejaba. Siena levantó la Glock, apuntando al conductor, pero la distancia era demasiado grande. El barco se adentró a toda velocidad en las oscuras aguas del río Chicago. «¡Maldita sea!», gritó, dando una patada a un volardo. Se dio la vuelta, con el pecho agitado, y vio a Dante a 1,5 metros de distancia. El tiroteo había terminado. Los rusos supervivientes estaban muertos o habían huido. Los hombres de Dante comenzaron a rodearla, con las armas en alto. Siena apretó con fuerza la pistola que Dante le había dado. Volvía a estar en inferioridad numérica. «Tranquilos», les dijo Dante a sus hombres. Caminó hacia ella con las manos abiertas. «La pistola, Siena, dámela». «No puedo hacerlo», dijo ella con voz tensa. «Me voy de aquí». «No te irás», dijo Dante con calma. «Volkov ya conoce tu rostro. Mis hombres conocen tu rostro. La policía estará aquí en 2 minutos.
No tienes a dónde ir. Se detuvo justo dentro de su espacio personal. La adrenalina de la batalla se estaba desvaneciendo, sustituida por la pesada tensión magnética del club. Ven conmigo, dijo Dante. Esta vez no era una orden, era una oferta. Tenemos un enemigo común y me debes un traje. Siena sopesó sus opciones. Sola, era perseguida por los rusos y las autoridades. Con Dante se estaba acostando con el diablo, pero un diablo con recursos. Activó el seguro de la Glock y le dio la vuelta, sosteniéndola con la empuñadura hacia adelante. Dante tomó el arma. Sus dedos rozaron los de ella. No se apartó. La miró, con una mancha de pólvora en la mejilla, luciendo más peligroso y vivo que nunca en la seguridad de su palco VIP. Buena elección, murmuró. Ahora súbete al coche. Tenemos mucho que discutir. El trayecto hasta el ático de Dante fue silencioso. Siena se sentó en la parte trasera del SUV blindado, flanqueada por Luca, que parecía querer estrangularla, y otro guardia. Dante se sentó delante, hablando por teléfono y dando órdenes en italiano a toda velocidad para limpiar el desastre del astillero. Cuando llegaron a la Torre Moretti, no fueron a la oficina. Tomaron un ascensor privado hasta la suite del ático. Era un espacio amplio con suelos de mármol, arte moderno y ventanas de suelo a techo que ofrecían una vista panorámica de la ciudad. «Déjanos solos», ordenó Dante al entrar. Luca dudó. «Jefe, ella es peligrosa. Ya viste lo que les hizo a los rusos». «Lo vi», dijo Dante, desabrochándose la chaqueta arruinada y arrojándola sobre un sofá de cuero blanco. «Si hubiera querido matarme, lo habría hecho en el coche. Fuera». Luca miró a Siena con ira antes de retirarse al ascensor. Las puertas se cerraron, dejándolos solos. Siena se quedó en el centro de la habitación, sintiéndose expuesta. No era una celda, pero era una jaula al fin y al cabo. Dante se acercó a la barra y sirvió 2 bebidas. No le preguntó qué quería. Simplemente le entregó un vaso de bourbon. «Bebe», dijo. «Te ayudará a bajar la adrenalina». Siena tomó el vaso, pero no bebió. Lo dejó sobre el posavasos. «¿Quieres respuestas?», pregunta. Dante bebió un sorbo de su copa, mirándola por encima del borde. «Sé que tu nombre no es Siena. Sé que estás entrenada. Sé que estás persiguiendo a Bulov. Lo que quiero saber es por qué». «Eso es confidencial». Dante se rió. Un sonido breve y agudo. «¿Confidencial? Estás en mi salón bebiendo mi licor después de usar mi pistola para matar a mis enemigos. Hemos superado con creces lo confidencial». Se acercó, bajando la voz. «Bulov tenía un maletín. Estabas dispuesta a morir por él. ¿Qué hay dentro?» Siena dudó. Tenía que darle algo. «Pruebas», dijo. «Pruebas de que no cometí la traición de la que me acusan». Dante arqueó la ceja. «¿Traición? ¿Así que eres una patriota fugitiva? ¿De la CIA? ¿Algo así?» Ella evadió la pregunta. «Volkov compró un disco duro que contenía los nombres de agentes corruptos. Usaron mi nombre para inculparme por el robo. Si consigo ese disco, limpiaré mi nombre. Si no lo consigo, soy una mujer muerta». Dante procesó la información. Rodeó a Siena, estudiando su perfil. «Así que eres una fugitiva, desesperada, letal». Se detuvo detrás de ella, lo suficientemente cerca como para que ella pudiera sentir el calor que irradiaba. «Y viniste a mi club, me faltaste al respeto y me rompiste la muñeca. Tú me agarraste primero», le recordó Siena, volviéndose hacia él. «Cierto». Los ojos de Dante se posaron en sus labios y luego volvieron a subir. El aire de la habitación se sentía denso, cargado de electricidad. «Me intrigas, Siena, o como te llames. No me tienes miedo. La mayoría de la gente ni siquiera puede mirarme a los ojos. He visto cosas peores que tú», dijo ella en voz baja. «¿Ah, sí?» Dante se acercó más, empujándola hacia atrás hasta que sus piernas tocaron el borde del sofá. «Puedo ser muy malo cuando quiero». Extendió la mano y la acercó a su rostro. Esta vez, ella no le golpeó. Se limitó a observarle. Él le recorrió la línea de la mandíbula con el pulgar. Era un gesto posesivo, pero suave. «Podría entregarte a los federales», susurró Dante. «Podría hacer una llamada y estarían aquí en 10 minutos. Pero no lo harás», dijo Siena, con el corazón latiendo más rápido. «No por miedo, sino por otra cosa. ¿Por qué no lo haría? Porque odias a Bulov más de lo que me odias a mí. ¿Y por qué?» Hizo una pausa, arriesgándose. «Porque estás aburrido, Dante. Eres el rey de Chicago, sentado en una torre alta, y ya nada te sorprende. Hasta esta noche». Dante la miró fijamente, atónito por su perspicacia.
Tenía razón. Había estado sonámbulo a lo largo de su vida de violencia y poder. Ella era el chorro de agua fría que no sabía que necesitaba. «Eres peligrosa», murmuró inclinándose hacia ella. «Te lo advertí». Sus rostros estaban a pocos centímetros de distancia. La tensión estaba a punto de romperse. Era un juego peligroso. Dos depredadores rodeándose mutuamente. De repente sonó el ascensor. Dante se apartó, rompiendo el hechizo. Parecía molesto. Las puertas se abrieron y entró un hombre mayor. Llevaba un traje a medida y una tableta. Era Silas, el consejero de la familia Moretti, el asesor de mayor confianza de Dante. «Perdona la intrusión, Dante», dijo Silas, mirando a Siena con fría calculadora. «Pero tenemos un problema. El comisario de policía acaba de llamar. Pregunta por un tiroteo en los astilleros. Encárgate tú, Silas. Paga a quien haya que pagar», dijo Dante, volviéndose hacia Siena. «Me temo que no es tan sencillo», dijo Silas, entrando en la habitación. «Han encontrado un cadáver, uno de los nuestros, y han encontrado esto». Silas levantó una bolsa de plástico con pruebas. Dentro había un cuchillo característico. A Siena se le heló la sangre. Era su cuchillo, el que llevaba en la bota. Debió de caerse durante la pelea. «Esta hoja», dijo Silas mirando a Siena, «es de uso habitual en una unidad secreta muy específica del Pentágono, la Unidad 77. Dante miró a Siena con expresión severa. «La Unidad 77, el escuadrón de asesinos». Siena permaneció en silencio. «No es solo una espía, Dante», dijo Silas con voz cargada de veneno. «Es una limpiadora, y creo que la enviaron aquí para limpiarte a ti». Dante se quedó paralizado. Miró a Siena. La calidez desapareció de sus ojos, sustituida por el vacío helado del amanecer. «¿Es eso cierto?», preguntó Dante en voz baja. «¿Te enviaron para matarme?» «No», dijo Siena, dando un paso adelante. «Silas miente. O se equivoca. Te dije que estoy aquí por Bulov». «Las pruebas sugieren lo contrario», dijo Silas con suavidad. «¿Y por qué Bulov se reuniría en nuestro territorio, a menos que alguien de dentro lo facilitara?» Silas estaba tergiversando la historia. Siena se dio cuenta con horror de que Silas no era solo un consejero. Sabía demasiado sobre la carne. «Dante, escúchame», suplicó Siena. «Te está engañando». Dante miró a Silas, el hombre que había sido como un padre para él, y luego a Siena, la mujer que le había roto la muñeca y le había mentido sobre su identidad. «Luca», gritó Dante. Luca irrumpió desde el pasillo. «Llévala a la celda del sótano», ordenó Dante, dándole la espalda a Siena. «Átala y no seas delicado». «Dante, no», gritó Siena cuando Luca la agarró. «Él es el traidor. Míralo, quítamela de la vista», gruñó Dante. Mientras Luca se la llevaba, Siena miró a Silas a los ojos. El anciano le dedicó una pequeña sonrisa imperceptible. Había entrado directamente en la boca del lobo y la trampa acababa de cerrarse. El sótano de la Torre Moretti contrastaba enormemente con el lujo de la planta superior. Era de hormigón insonorizado, frío y olía a lejía. Siena estaba sentada en una pesada silla de acero, con las manos atadas a la espalda con bridas. Dante estaba de pie en un rincón, en la sombra, fumando un cigarrillo. No había dicho una palabra en 10 minutos. Luca estaba junto a la puerta, con los brazos cruzados, esperando la orden para comenzar el interrogatorio. «Estás cometiendo un error», dijo Siena, con voz tranquila a pesar de la situación. «Comprueba los registros telefónicos de Silas. Comprueba sus cuentas en el extranjero. Él sabía dónde estaba Bulov porque te está traicionando. Silas lleva 30 años con mi familia», dijo Dante, saliendo a la luz. Su rostro era una máscara de fría furia. «Él me llevó en brazos cuando dispararon a mi padre. ¿Y tú? Te conocí hace 3 horas, cuando me rompiste la muñeca, y en esas 3 horas te salvé la vida», calculó Siena. «Si quisiera matarte, no te habría llevado a un lugar seguro en el astillero. Habría dejado que los rusos te convirtieran en queso suizo». Dante hizo una pausa. Esa lógica le había estado carcomiendo. No tenía sentido que un asesino salvara a su objetivo. «El cuchillo», insistió Siena. «Silas dijo que era mío. ¿Lo has mirado de cerca? Es una hoja de la Unidad 77, de serie. Mi hoja tiene mis iniciales grabadas debajo de la empuñadura». «SBI», dijo Siena. «Si ese cuchillo no las tiene, es una trampa». Silas compró una réplica para incriminarme. Dante miró a Luca. «¿Dónde está el cuchillo?» Silas se lo llevó. Luca gruñó. Dijo que tenía que registrarlo como prueba.
Dante entrecerró los ojos. Se llevó la prueba. De repente, la pesada puerta de acero se abrió con un chirrido. Silas entró, flanqueado por dos hombres que Siena no reconoció. No eran habituales de Moretti. Se movían de forma diferente. Mercenarios. Dante, dijo Silas, con sorpresa al ver que el jefe seguía allí. Pensaba que había subido a refrescarte. Venía a ocuparme de la prisionera. Tengo algunas preguntas más, dijo Dante. Su postura se relajó, aparentemente casual. Ella dice que el cuchillo es falso, Silus. ¿Te importa si lo veo otra vez? Silus se tensó. El cambio fue microscópico, pero para un ojo entrenado como el de Siena y un ojo paranoico como el de Dante, fue evidente. Lo guardé en la caja fuerte. Mintió Silus. Puede esperar. Tenemos un problema más grave. Bulov exige una reunión esta noche. Dice que declarará la guerra total a menos que se la entreguemos. Entonces se la entregaremos. Dante se encogió de hombros. Se dirigió hacia la puerta. Luca, ven conmigo. Deja que Silas la prepare para el transporte. Luca parecía confundido, pero siguió a Dante. La pesada puerta se cerró de golpe. Siena se quedó sola con Silas y los dos mercenarios. En cuanto se cerró la cerradura, la actitud paternal de Silas se evaporó. Sonrió con desprecio y sacó una pistola con silenciador de su chaqueta. No sacó el cuchillo. Chica lista, susurró Silas acercándose a ella. Casi consigues que lo piense. Lástima que no importe. ¿Cuánto te paga Bulov? Preguntó Siena, probando sus ataduras. Llevaba 10 minutos trabajando en la brida con una técnica de fricción. Estaba a punto de romperse. Volkov me ofreció la ciudad. Silas se regodeó. Dante es demasiado blando. Tiene reglas. Honor. Bulov entiende que el poder es la única regla. Vamos a matarte. Tiraremos tu cuerpo al río y le diremos a Dante que intentaste escapar. Luego, en la reunión de esta noche, Bulov eliminará a Dante y yo ocuparé el trono. Hablas demasiado, dijo Siena. Rompió. La brida de plástico cedió. En un movimiento rápido, Siena se lanzó desde la silla. No fue a por Silas. Fue a por el mercenario de la izquierda. Le agarró la muñeca, desviando su arma justo cuando disparaba. La bala alcanzó al segundo mercenario en la pierna. Siena le dio un codazo en la garganta, le arrebató el arma y rodó detrás de la pesada mesa de acero. Silas disparó al azar, rebotando en el metal. «Mátala», gritó. Pero antes de que el mercenario restante pudiera moverse, la puerta de acero se abrió de golpe. Dante Moretti estaba allí, con su propia pistola desenfundada. Luca justo a su lado. Dante no miraba a Siena. Estaba mirando a Silas. «Tenías razón», le dijo Dante a Siena con voz gélida. «Habla demasiado». Silas palideció. «Dante, se ha escapado. Estaba intentando». «Estaba escuchando en la puerta, Silas», le interrumpió Dante, entrando en la habitación como la parca. «Lo he oído todo. Dante es demasiado blando. ¿Es eso cierto?» Silas soltó su arma y cayó de rodillas. «Jefe, por favor». Fue un momento de debilidad. Bulov me obligó. Dante se colocó frente al hombre que había sido como un padre para él. Miró a Siena, que estaba de pie, sacudiéndose el polvo y sosteniendo el arma del mercenario con profesionalidad. «¿Querías saber si era duro?», le preguntó Dante. Se volvió hacia Silas. No gritó, no dudó. Levantó la pistola y disparó una sola vez. Silas cayó. La traición había terminado. Dante miró a los mercenarios. «Sácalos de aquí. Si hablan, viven. Si mienten, se unen a Silas». Luca arrastró a los hombres fuera. Dante y Siena volvieron a quedarse solos. Esta vez, la tensión no era hostil. Era un reconocimiento eléctrico. «Me has salvado otra vez», dijo Dante en voz baja. «Si te hubiera entregado a Bulov, estarías muerto por la mañana», terminó Siena. «Y yo estaría muerto esta noche». Dante enfundó su arma. Se acercó a ella, le quitó la pistola de la mano y la dejó sobre la mesa. Le tomó las manos y le miró las muñecas, donde las bridas le habían cortado la piel. Su pulgar rozó las marcas rojas. «Tenemos una reunión con Bulov», dijo Dante, clavándole la mirada. «Silus ha dicho que quiere que te entregues». «Pues démosle lo que quiere», dijo Siena con una fría sonrisa en los labios. «Yo seré el caballo de Troya». Dante sonrió, y fue lo más peligroso que ella había visto jamás. «Me gusta cómo piensas, Siena. Vamos a recuperar mi ciudad». El trayecto hasta el aeródromo fue un ejemplo de tensión asfixiante. La caravana de 3 todoterrenos blindados negros
Recorrió a toda velocidad el desolado tramo de autopista que conducía al sector abandonado de O'Hare, un cementerio de aviones de carga y negocios olvidados. Afuera, el viento de Chicago azotaba el cristal antibalas, un aullido que les recordaba el frío glacial que les esperaba. Dentro del vehículo que iba en cabeza, el silencio era denso, pero no era un silencio vacío. Estaba cargado de la electricidad que precede a un rayo. Dante Moretti estaba sentado en el asiento trasero, revisando el cargador de su Custom 45 por tercera vez. No estaba nervioso. Dante Moretti no se ponía nervioso, pero estaba muy alerta. A su lado estaba Siena. Ya no era la camarera con el uniforme almidonado, ni la fugitiva desesperada del callejón. Se estaba transformando ante sus ojos. Se ajustó las correas de velcro del chaleco táctico sobre el pecho. El sonido rompió el silencio de la cabina. Había saqueado el arsenal privado de Dante con la eficiencia de una mujer que había pasado toda su vida preparándose para la guerra. En su cadera llevaba una Sig Sauer P-320. En su bota, un cuchillo de combate nuevo. Llevaba el pelo recogido, dejando al descubierto la línea afilada y decidida de su mandíbula. Dante la observaba fascinado. Había pasado años rodeado de hombres que decían ser asesinos y de mujeres que decían ser peligrosas. Pero Siena era diferente. Era un arma forjada en un fuego que él ni siquiera podía imaginar. «Me te estás mirando fijamente», dijo Siena en voz baja, con la mirada fija en la brillante corredera de su pistola mientras la amartillaba. «Te estoy admirando», corrigió Dante. Extendió la mano y la posó sobre su rodilla. El contacto fue revelador. Silus está muerto, pero Bulov aún no lo sabe. Espera que le lancen a sus pies a una mujer destrozada. Espera que yo sea débil. Siena levantó la vista y sus ojos se encontraron con los de él. A la tenue luz de las farolas, sus iris parecían casi negros. «¿Y qué le vas a dar?» «Le voy a dar un espectáculo», dijo Dante, con una sonrisa lobuna en los labios. «Pero tú le vas a dar el final. Solo acércame al caso», susurró Siena. «No me importa su dinero, sus drogas, ni su territorio. Solo quiero recuperar mi vida». «La recuperarás», prometió Dante. Apretó con más fuerza su rodilla. «Pero una vez que la recuperes, puede que descubras que ya no quieres la antigua». Antes de que ella pudiera responder, el todoterreno redujo la velocidad. La radio crepitó. «Nos acercamos al punto de entrega, jefe. Los rusos están preparados. Hay mucha presencia. Cuento 12 tiradores. 2 francotiradores en el techo del hangar». «Recibido», dijo Dante. Miró a Siena por última vez. «Es la hora». El convoy rodó sobre el asfalto agrietado de la pista de aterrizaje privada. Las luces del hangar los cegaron momentáneamente, proyectando sombras largas y dentadas sobre el hormigón. En el centro de la luz se encontraba un enorme jet Gulfstream, con los motores rugiendo con un chirrido agudo, listo para despegar. Víctor Bulov estaba de pie al pie de la escalera de embarque, envuelto en un grueso abrigo de lana con cuello de piel, con aspecto de zar de una época pasada. Estaba flanqueado por un muro de músculos. Hombres con AK-47 en posición de disparo. Parecían disciplinados, fríos y listos para matar. Los todoterrenos se desplegaron en abanico, formando un semicírculo defensivo. Dante esperó a que el conductor abriera la puerta. Salió al viento cortante, con la chaqueta desabrochada y las manos a la vista. Irradiaba una calma arrogante que pareció enfurecer a los rusos al instante. «Llegas tarde, Morete», gritó Bulov por encima del viento. «Empezaba a pensar que te habías acobardado», dijo Dante, avanzando y deteniéndose a 10 metros de la línea rusa. Estaba solo al descubierto, un blanco perfecto. Tenía que ocuparme de algunos asuntos domésticos, Víctor. Sacar la basura lleva tiempo. Volkov entrecerró los ojos, miró más allá de Dante, hacia los todoterrenos. «¿Dónde está Silas? ¿Y dónde está la chica?» Nuestro acuerdo era específico, una vida por otra. «Silus se ha retirado», respondió Dante, con una voz que se oía claramente por encima del ruido de las turbinas. «De forma permanente. Envió sus condolencias y una bala en la cabeza». Volkov palideció. Se dio cuenta al instante de que su infiltrado había desaparecido. Su ventaja se había esfumado. La trampa que había tendido con Silus se había roto. «Entonces eres un tonto», gruñó Bulov, retrocediendo detrás de sus guardias. «Has venido aquí con 10 hombres contra mis 20. No tienes ninguna ventaja. Te mataré.
Me quedaré con tu territorio y encontraré a la chica yo mismo. No se te dan muy bien las matemáticas, Víctor, dijo Dante, sacudiendo la cabeza. Y eres pésimo observando. Matadlo, ordenó Falov, levantando la mano. Los guardias rusos levantaron sus rifles. El aire crepitaba con violencia inminente. Esperen. Una voz femenina cortó la tensión como un latigazo. La puerta trasera del SUV del centro se abrió de golpe. Siena salió. No parecía una prisionera. Caminaba con la gracia depredadora de una pantera. Su chaleco táctico reflejaba las luces. Sus manos estaban vacías y extendidas a los lados. «Soy yo a quien buscas», Bulov gritó, pasando junto a Dante para situarse al frente de la formación. Bulov hizo una señal a sus hombres para que no dispararan. Se rió, con un sonido cruel y gutural. «Así que la pequeña camarera viene a morir. Me has causado muchos problemas, chica. Voy a disfrutar haciéndote gritar». «No lo creo», dijo Siena con calma. Metió la mano en el bolsillo y sacó un pequeño dispositivo negro. Un detonador remoto. Bulov se burló. «¿Una bomba? ¿Crees que llevar un chaleco suicida me va a asustar? Mis francotiradores te meterán una bala en la cabeza antes de que muevas el dedo». «No lo llevo encima», dijo Siena, con una sonrisa fría en los labios. Señaló con el dedo el elegante Jet Gulfstream que había detrás de él. «Está en tu medio de transporte a casa». Bulov se quedó paralizado. Miró hacia el avión y luego a Siena. «Estás mintiendo. No has estado cerca de mi avión, ¿verdad?» Siena dio un paso adelante y su voz adoptó el tono profesional y gélido de un agente de inteligencia. «Hace 2 horas, mientras tú estabas ocupado negociando con un traidor en el sótano de Dante, yo ya estaba aquí. Tu equipo de tierra es descuidado, Víctor. No revisaron el camión de combustible. Coloqué 2 libras de C4 en el puntal trasero del tren de aterrizaje y otra libra en la toma de combustible. Levantó el detonador, con el pulgar sobre el botón rojo. Si intentas despegar, haré explotar el puntal y te convertirás en una bola de fuego. Si ordenas a tus hombres que nos disparen, haré explotar el tanque de combustible y todos arderemos juntos. Así que la pregunta no es si estoy mintiendo. La pregunta es, ¿te sientes afortunado? El silencio que siguió fue absoluto. El viento aullaba, los motores rugían, pero nadie se movía. Volkov miró fijamente el jet, subía de escape de $50 millones, y luego a la mujer, a la que había descartado como una molestia. Vio la verdad en sus ojos. No estaba fanfarroneando. Estaba dispuesta a convertir todo el aeródromo en un cráter. «Estás loca», susurró Bulov. «He tenido una mala semana», respondió Siena secamente. «Ahora, el maletín, dámelo». Volkov miró a sus guardias. Estaban inquietos. Les pagaban por luchar, no por explotar. Miró a Dante, que observaba a Siena con una mirada de puro y genuino orgullo. «Has perdido, Víctor», dijo Dante, acercándose a Siena y presentando un frente unido. «Dale el disco duro. Sube a tu avión y reza para que te deje marchar. Si vuelves a poner un pie en Chicago, no usaré una bomba. Usaré un cuchillo y me tomaré mi tiempo». Bulov apretó los dientes y su rostro se tornó morado. Era el jefe de la Bratva, un hombre que inspiraba miedo, y estaba siendo derrotado por una camarera y el amanecer en una pista helada. «¡Tráelo!», le espetó Falk a su segundo al mando. El guardia subió corriendo las escaleras, recuperó la maleta de aluminio plateada y volvió a bajar corriendo. La colocó en la pista, a medio camino entre los 2 grupos, y se retiró. «Ve a comprobarlo», le susurró Dante a Siena, sin apartar la mirada de los francotiradores del tejado. «Yo te cubro». Siena no dudó. Caminó hacia adelante, enfundando el detonador, pero manteniendo la mano en su pistola. Se arrodilló junto al maletín, lo abrió y lo desplegó. Dentro, envuelto en espuma negra, estaba el disco duro encriptado, el objeto que había arruinado su vida, el objeto que la salvaría. Sacó una pequeña tableta de su chaleco, la conectó y ejecutó un código de verificación rápido. Un texto verde se desplazó por la pantalla. Coincidencia confirmada. Cerró la maleta de un golpe y se puso de pie. Miró a Dante y asintió. «Estamos bien», dijo. Dante señaló el avión. «Vete, Víctor, antes de que cambie de opinión». Volkov los miró con puro odio. «Esto no ha terminado, Moretti. La organización se enterará de esto». «Díselo», respondió Dante con frialdad. «Diles que Chicago está cerrada». Falk se dio la vuelta y subió las escaleras. Sus hombres se apresuraron a seguirlo, lanzando miradas nerviosas al tren de aterrizaje.
En cuanto se cerró la puerta, los motores rugieron a toda potencia. Siena se quedó mirando cómo el jet rodaba rápidamente por la pista, girando hacia la pista principal. Apretó el maletín contra su pecho, con los nudillos blancos. ¿Vas a hacerlo explotar?, preguntó Dante, acercándose por detrás. Su voz estaba cerca de su oído, cálida contra el viento frío. Siena tocó el detonador que llevaba en el bolsillo. Observó cómo el avión ganaba velocidad y se elevaba hacia el cielo oscuro. Sería tan fácil. Una pulsación y el hombre que la perseguía se convertiría en cenizas. Sacó la mano del bolsillo, vacía. No, exhaló, y la tensión abandonó su cuerpo, dejándola temblorosa. No soy una asesina, Dante. Soy una patriota. O lo era. Eres mejor que una patriota, dijo Dante. Eres una superviviente. El avión desapareció entre las nubes. El aeródromo volvió a quedar en silencio, salvo por los motores en ralentí de los todoterrenos de Dante. Siena se volvió hacia él. La adrenalina se estaba desvaneciendo, sustituida por un cansancio repentino y abrumador. Bajó la mirada hacia el maletín. Lo tengo. Puedo limpiar mi nombre. Puedo volver a Washington. Puedo desaparecer. Dante la miró. Por primera vez en toda la noche, la máscara del amanecer de la mafia se desvaneció. Parecía vulnerable. ¿Es eso lo que quieres? ¿Desaparecer? Siena miró el sombrío horizonte y luego volvió a mirar al hombre que tenía delante. Pensó en su antigua vida, los fríos apartamentos, los teléfonos desechables, la constante mirada por encima del hombro por si aparecía el gobierno, que la consideraba prescindible. Luego miró a Dante. Era peligroso, sí. Era un criminal, pero se había interpuesto entre ella y una bala. Había confiado en ella cuando ella le apuntaba con una pistola a la cabeza. Mi antiguo jefe intentó tenderme una trampa, dijo Siena en voz baja. La agencia me dio la espalda. Yo nunca lo haré, dijo Dante. Era una promesa. Se acercó, invadiendo su espacio personal de una forma que antes la enfurecía, pero que ahora le parecía natural. Extendió la mano, le quitó el maletín y se lo entregó a Luca, que se había acercado en silencio por detrás. Guárdalo en la caja fuerte, ordenó Dante, sin apartar la mirada de Siena. Y calienta el coche. Sí, jefe, dijo Luca, cogiendo el maletín y saludando respetuosamente a Siena con la cabeza. Tengo una vacante en la organización, dijo Dante, bajando la voz hasta convertirla en un murmullo. Jefe de seguridad, consejero o quizá socio. Siena arqueó una ceja y una sonrisa burlona volvió a aparecer en sus labios. Socio, eso suena caro. Tengo un listón muy alto, Moretti. Puedo permitírmelo, respondió Dante. Extendió la mano, le acarició la mejilla y le recorrió el labio inferior con el pulgar. Te daré la ciudad, Siena. Te daré el mundo si lo deseas. Solo no te vayas. No voy a ir a ninguna parte, susurró ella. Dante no esperó. Apretó su boca contra la de ella. No fue un beso vacilante. Fue posesivo, hambriento y lleno del fuego que había ardido entre ellos desde aquella primera copa derramada. Sabía a peligro y a victoria. Siena rodeó su cuello con los brazos, atrayéndolo hacia ella, fundiéndose en el abrazo. Se quedaron allí, en la pista azotada por el viento, el rey y la nueva reina de Chicago. Cuando finalmente se separaron, sin aliento, Dante apoyó la frente contra la de ella. «Vamos a casa». Siena sonrió, una sonrisa genuina y radiante que le llegaba a los ojos. «Casa», repitió, probando la palabra. Sonaba bien. Le tomó de la mano. Juntos, caminaron de vuelta hacia los coches que les esperaban, dejando atrás los fantasmas de su pasado en la pista. La camarera había desaparecido. La espía se había retirado. Sienna Blake acababa de empezar. Y así fue como Sienna Blake pasó de servir bebidas a gobernar el inframundo. Pensaba que solo estaba luchando por su vida, pero acabó encontrando un amor tan peligroso como su propio espíritu. Dante Moretti aprendió que lo más duro en su mundo no era una bala ni un puño. Era la mujer que no tenía miedo de ponerlo de rodillas. Dicen que detrás de cada gran hombre hay una mujer fuerte, pero en Chicago dicen que al lado de Dante Moretti está la única persona que puede vencerlo en una pelea. ¿Qué te pareció la transformación de Siena? ¿Silas recibió su merecido? Si te ha gustado esta historia de traición, acción y romance, dale al botón de me gusta. Ayuda mucho al canal. No olvides suscribirte y activar la campana de notificaciones para no perderte ninguna historia nueva.
Compártelo con un amigo al que le gusten las buenas historias de mafiosos. Gracias por vernos y hasta la próxima.